Bueno, hola, yo soy Ignacio, Nacho para los que me conocen ya de tiempo. Bueno, ¿qué puedo contar de mí? Llevo 11, aprox 9, 10 años en la iglesia y tengo dos funciones principales en la iglesia, que una es el estar en el área de audio y también en el área de músicos como baterista. ¿Ya? Entonces, todo esto el tema del audio también me llama mucho la atención porque es donde yo partí sirviendo en la iglesia y siempre me ha llamado la atención por el tema, por la gran labor que se hace y por la importancia. Estamos hablando que la gente de audio es la que lleva el culto y estamos hablando también de que si cometemos un error, toda la gente se entera. Y creo que eso también hay que tenerlo siempre presente, que somos una parte vital para todo culto, para toda reunión, y es necesario también tomarle el peso, ¿ya? Y qué bueno que se están dando estas instancias para poder formarse cada uno, tener experiencia de cada persona, porque yo creo que también muchas veces hay clases y clases, pero también la experiencia nos puede aportar mucho desde el punto de vista de errores que se pueden evitar y también de aprendizaje obtenidos. Vale. Eh, no sé si voy a compartir la pantalla, Javier. ¿Está Sí, muteado? comparte nomás, yo te aviso apenas se comparte. Bueno, avisarle a todos los que estén. Bueno, acaba de mandar un mensaje en el grupo, en el chat. Eh, bueno, los que no estén todavía en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, por favor, comunicarse con ese número, que es el número del César, que es el encargado del grupo de audio de nosotros, de la Casa Central. Así que les pedimos que quienes no se hayan contactado todavía, por favor, que lo hagan para que podamos eh, agregarlo al grupo. Eso. Nachito, de nuevo estamos con usted. Vale. Ok, la clase de hoy tengo el privilegio de dictarla. Salió bastante, podríamos decirlo, improvisada, pero lo bueno es que todo este material también, me acuerdo el año pasado, y estuvimos dando unas clases también a la gente de audio y son buenos que podemos apoyarnos también en trabajo que se ha hecho y eso es muy importante para así reforzar los aprendizajes. Con respecto a la cadena electroacústica, no sé si alguien tiene una idea, les suena el nombre. Yo creo que varios de acá, la verdad no, me pierdo un poco de los conocimientos que tienen, pero siempre vamos a ir explicando y las dudas que vayan surgiendo, por favor, interrumpir, siéntanse con la libertad de soltar el micrófono y que esto sea más que un monólogo, sino que sea una interacción de experiencias, de dudas y que podamos juntos ir aprendiendo cada uno de estos detalles. ¿Ya? Bueno, vamos a partir. A ver si puedo cambiar esto. Ahí sí. Ok. Cadena electroacústica, como breve aproximación, la tenemos acá. Dice, toda unión de dispositivos eléctricos o electrónicos que tengan como fin el tratamiento de señales acústicas y eléctricas, ya sea para su manipulación o el almacenamiento, ¿ya? Esta es la definición, claramente, la definición teórica, podríamos decirlo, pero la cadena electroacústica es lo que nosotros definimos como todo el proceso que hay desde que el sonido nace, podríamos decirlo, hasta que después del debido procesamiento se puede escuchar en un culto o en cualquier tipo de reunión que tenga un sistema de amplificación, ¿ya? Amplificación y tratamiento, ¿ya? Como parte de esta cadena básica, tenemos la fuente sonora, puede ser, hay cantidad infinita de fuentes sonoras, particularmente todo lo que puede sonar, podríamos decirlo, puede ser captado por la cadena electroacústica, pero ¿qué es lo que va a determinar qué es la mejor forma de captar este sonido? Es el primer receptor que tenemos, generalmente va a depender también del tipo de fuente, y tenemos principalmente micrófonos
o todo lo que tiene que ver con el cable de un instrumento, ¿ya? El micrófono es nuestro, podríamos decirlo, el más básico porque puede captar cualquier sonido, ¿ya? Todo lo que suene se puede captar por un micrófono. Luego de ese micrófono viene el sistema de preamplificador o la mezcladora propiamente tal, que esto tiene que ver, hace referencia a todos los procesos que ya se hacen para enviar el sonido para que sea amplificado, ¿ya? Después viene el procesador, que también actualmente, antes, esto estaba separado un poco del mixer y era un poco, podríamos decirlo, independiente, pero actualmente con la tecnología que hay, se tienen sistemas que están todo incluidos, ¿ya? Después vemos los famosos amplificadores de potencia, que son los vulgarmente conocidos como powers, ¿ya? Estos son los que nos ayudan a que nosotros podamos amplificar de manera correcta todo lo que ya nosotros procesamos. Y finalmente la que realiza el trabajo, podríamos decirlo duro, de soltar el sonido nuevamente y que se puede, el sonido ya amplificado, ya resonando, aplicando la resonancia. ¿Ya? Un poquito más de esto, yo creo que lo vamos a hablar más adelante, porque me gustaría darle un ejemplo también de la clásica en electroacústica y todo el trabajo que hay detrás. Ya no es llegar y, y entrar con esto, porque también hay ciertas cosas que hay que tener presente antes de realizar el trabajo. ¿Ya? Yo principalmente, contarle un poco de mí, yo principalmente me desempeñé como roadie técnico, perdón, en el tema de la iglesia. Participé mucho con Claudio Nadó, que está acá presente. Él fue, podríamos decirlo, mi mentor. Yo llegué sin mucho conocimiento y gracias a estar con él, el estar compartiendo y que me fuera guiando, pude aprender muchísimo, ¿ya? Y como les dije, mi principal área de servicio es la parte de técnica, más que el tema de estar en la mesa de sonido o como sonidista. Vamos a la siguiente slide. Bueno, la cadena básica acá está un poco más, bueno, está ejemplificada con lo que ya hablamos. Tenemos la fuente sonora, la captación del audio, como les dije, micrófono es lo esencial, y también está todo lo que tiene que ver con las cajas directas y ese tipo de instrumentos, o sea, perdón, de artefactos que no nos sirven. Lo que es el preamplificador, la mezcladora, envíos digitales, retornos digitales, procesadores, powers y parlantes. La fuente sonora, como todos sabemos, son todos los instrumentos, la voz. Generalmente la fuente sonora va a tener un tipo de, de artefacto que va a ser el más óptimo para captar el sonido. Principalmente según el tipo de instrumento. Por ejemplo, acá tenemos un piano de cola, quizás lo más probable es que no tenga un artefacto, un sistema eléctrico para transmitir el sonido, sino que va a ser necesario usar un micrófono. O también los teclados tradicionales, que ellos ya tienen un sistema un sistema eléctrico que nos permite captar el sonido de otra manera. Tenemos el tema de los instrumentos de cuerda, que generalmente los actuales están todos con un sistema eléctrico que transfiere el sonido hacia lo que es el cable propiamente tal, y después al mixer. Y por último, los micrófonos. Lo que tiene que ver con respecto a captación, tenemos los clásicos micrófonos, dos tipos de micrófonos, los tradicionales y los con condensador. Generalmente hay que tener cuidado porque generalmente estos micrófonos vienen con un sistema podríamos decirlo, activo, que necesita una fuente, una fuente de energía, que es lo que nosotros conocemos como el phantom, que es una corriente eléctrica que le entrega energía para poder operar a estos micrófonos. Sin el phantom, obviamente, no funciona. Y también las clásicas cajas directas. Hace tiempo no veía una, sobre todo por el tema de la cuarentena. Estas son las cajas que están en la iglesia en particular.
Y ya tenemos todo lo que tiene que ver con el dispositivo, que es la caja directa, que tiene mucho también funciones como pasa altos, pasa bajos, tienen también el tema del lift ground, que es todo lo que tiene que ver con conectar esto a la tierra para evitar ruidos de electricidad. Y también temas de ganancia. Ya estos artefactos dependiendo la complejidad de cada uno de estos, tiene diferentes utilidades. ¿Qué es el tema de la preamplificación? Es todo dispositivo electrónico utilizado en la cadena de audio durante la reproducción del sonido, ¿ya? La finalidad, claramente, aumentar el nivel de la señal, y para ello actúa sobre la tensión de la señal de entrada. Básicamente lo que hace es agarrar la señal y amplificarla eh, con el famoso gain que tenemos en nuestra consola. Y dice acá, cuando las señales salgan del preamplificador, habrán alcanzado el nivel de línea estandarizado en los 0 dB. Ya todo lo que esto nos sirve para también tener todo, podríamos decirlo, a un volumen constante, y que nosotros seamos los que van definiendo el volumen de cada instrumento o de cada fuente sonora. Y después la relación entre el nivel de salida y la entrada es la ganancia. Así la ganancia, evaluada en dBs, indica el grado de amplificación de una señal, ¿ya? A todos nos ha pasado, yo creo, que a veces tenemos una fuente sonora que utilizamos un micrófono o una misma caja directa, y sentimos todavía que no es podríamos decir, no es el sonido real, sino que es uno más bajo. Y generalmente acá entra el tema de la ganancia que nosotros utilizamos para poder aumentar esta cantidad de sonido, ¿ya? Y así poder procesarla de mejor manera, y también entregarla de mejor manera, mejor controlarla, porque al final nosotros lo que hacemos es controlar la mezcla de tal modo que todo se pueda entender. Eh, ¿Qué más? Bueno, antes de llegar a la mezcladora, yo creo que es bueno saber qué es lo que hemos visto. Para eso voy a mostrarle un video que fue la primera, podríamos decir, producción en la que yo participé en la iglesia. Deja ver cómo se dejar de compartir. Listo. Entonces ahora me voy a compartir este video. Yo recuerdo esto fue como en el 2011, 2012. Yo recién llegaba 1 año en la iglesia y tuve el privilegio de poder servir en esta producción que fue la del el pastor en el disco Agradecido. ¿Ya? Compartir. Sí. Entonces, aquí pueden ver. No se escucha, pero... a ver, deja ver. Sí, no sé si ustedes pueden escuchar el video. Bueno, es la canción que todos conocemos. Y aquí hay un claro ejemplo de cómo se funciona el tema de la cadena electroacústica, ¿ya? Tenemos principalmente todo lo que tiene que ver con una banda, podríamos decirlo, básica, que viene siendo la batería, el bajo, la guitarra eléctrica, guitarra acústica y las voces principalmente, junto con el teclado y bronces. Y contar un poco el proceso de esto. Como ven, esto no es los que conocen la iglesia, en ese tiempo no era una ubicación tradicional, entonces no estaba todo montado. Entonces, ¿qué es lo que tuve que hacer? Se tuvo que hacer un proceso de barrido, podríamos decirlo, sacar todo lo que había habitual, y transformarlo a lo que se estaba pensando y lo que se había diseñado para el tema de la grabación. Partimos siempre con el tema de definir las ubicaciones. Generalmente se montan los instrumentos y luego se van poniendo los instrumentos y se van haciendo las conexiones necesarias para
las conexiones necesarias para el instrumento en sí, ¿ya? Como modo de ejemplo, uno tiene que ser muy cuidadoso con este tema porque estamos hablando de montar todo desde cero, ¿ya? Y yo creo que es lo mejor que uno puede hacer de montar de todo desde cero, porque uno ahí se da cuenta de las reales conexiones que hay entre cada instrumento, entre cada proceso, entre cada artefacto de sonido, ya sea los retornos, ya sea los envíos, todo lo que tiene que ver con el proceso y específicamente con la cadena electroacústica. Entonces, muchas veces lo que yo siempre aconsejo es que si una persona está metiéndose en este tema del audio, y sobre todo si es que quiere aprender más de la cadena electroacústica, es que pueda pasar por todo esto de armar un escenario, podríamos decirlo, desde cero, ¿ya? Me acuerdo que esta pega fueron varios días, un día de montar, otro día de montar preliminarmente los cables, ver qué cables, también aquí juega el tema de los cables, de la longitud, de qué cables en función de las distancias, eso también es muy importante porque generalmente con recursos limitados, como pasa en todas las iglesias, no disponemos de una cantidad extra, sino que a veces hay que acomodarse con lo que hay. Y también es necesario llevar un orden de cada una de esas cosas, ¿ya? En esta producción yo me acuerdo que principalmente hubieron muchos errores, sobre todo porque la verdad es que el técnico que estaba a cargo era yo, entonces no había otro técnico y yo estaba al alero de dos sonidistas que principalmente se encargaban de procesar todo el sonido, uno para la grabación y otro para el sonido en vivo. Y al final la tarea de montar todo esto y de saber qué cosa, qué cable, qué canal estaba en su debido lugar, era una tarea mía. Entonces pasaron muchas veces por descoordinaciones y esto es necesario que ustedes lo tengan en cuenta para cada cadena electroacústica. Es bueno llevar siempre un registro y un orden, ¿ya? Sin el orden, aquí empezamos a tener problemas por el tipo de canal donde está llegando un instrumento, pueden haber errores después de procesamiento, ya que puedo creer que cierto canal se está escuchando, sobre todo los instrumentos de percusión, hay veces que se escucha igual un micrófono en cierto canal, pero en realidad no es ese micrófono que está sonando directamente, sino que es el que está al lado. Entonces eso también genera un poco de errores, sobre todo para el tema del mix, de mixear bien una mezcla de audio. Y todo eso pasa por la parte del técnico, ya si el técnico no tiene claro qué canal, qué micrófono, qué entrada es cada una, llegamos a los típicos problemas que se pueden ver en vivo. Por ejemplo, nos pasó en la prueba de audio, y esto es clásico, y yo creo que ustedes lo han visto también en otras producciones, sobre todo en producciones televisivas, que el micrófono principal del pastor no era el que estaba asignado, y el pastor decía que quería más monitoreo. El sonidista de sala, que está a cargo también de los monitores, le daba al micrófono que nosotros habíamos dicho, y no pasaba nada, no se escuchaba claramente. Y después de mucho nos enteramos que en algún momento se cambiaron los micrófonos y se marcaron mal. Ya teníamos eso sí un orden y habíamos hecho bien el orden, pero una persona, un tercero, cambió ese orden y nos cambió toda la configuración. Entonces también es necesario que todas las personas que se involucren en el tema tengan claro bien cada una de las definiciones de cada canal. ¿Ya? Todo esto afecta en la cadena electroacústica claramente, como les dije, donde los procesos van a depender de cada instrumento, de cómo está conectado a la fuente sonora, si es que es por micrófono, si es por línea directa, etcétera, etcétera. Y también nos sirve para tener un control, ¿ya? Eh, tener un control de todo lo que se está haciendo, cosa de que si falla algo, nosotros podamos tener la rapidez de cambiarlo, ¿ya? Siempre he dicho que el trabajo de un técnico y también de un sonidista es saber trabajar bajo presión. Si es que uno no está acostumbrado a trabajar bajo presión, puede ser que la pase mal en este rubro.
estoy acostumbrado a que muchas veces las cosas fallan, y es una ley, podríamos decirlo, bien conocida, como la ley de Murphy, que si algo puede fallar, va a fallar. Entonces, siempre hay que estar preparado para cada uno de los errores que pueden pasar. Y, cada uno de los errores puede ser de manera crítica, puede afectar de forma grande, de forma leve. Entonces, igual uno tiene que tener una solución y estar preparado para responder de forma, con la urgencia que lo demanda, ¿ya? Bueno, ¿qué más podríamos decirle? Ese es un error típico. El segundo error es también el tema del patcheo, de todo lo que tiene que ver con la unión de todos estos cables hacia el multipar, y del multipar después se va una señal a la mesa de sonido. Eso también, aparte de saber qué instrumento es cada línea, hay que saber y conectar la conciencia, porque también hay otro tipo de error que también se suele cometer, que yo conecto para una línea en este canal, pero en realidad esa línea debería ir en el canal número 2. Entonces, saber hacer un control, una prueba de cada uno de esos errores también lleva tiempo, y si falla en vivo, claramente es un error muy difícil de detectar. No es como algo directo, como conectar de nuevo una caja directa al instrumento, ya, porque eso es más sencillo, o cambiar una caja directa, sino que es seguir la línea, saber dónde estás, de dónde proviene, y conectarla de nuevo y probar que funcione, ¿ya? Todo eso tiene que ver con el tema de la cadena electroacústica. Para seguir con la presentación, aquí, seguimos el tema de la mezcladora, ¿ya? Al final, como buen consejo, como lo que hemos ido aprendiendo ya con años, yo creo que siempre el técnico tiene que llevar su propio orden, aparte del orden que muchas veces el mandamás de audio lo da. El técnico también tiene que aprenderse ese orden y también hacer las mejoras y que él crea que sean necesarias para tener todo, podríamos decirlo, controlado, porque al final, si es que ocurre algo mal, sobre todo en vivo, el que resuelve de manera más rápida es el técnico, y el técnico tiene que saber muchas cosas. Quizás hay veces que se toman decisiones en el momento de armar el escenario, de hacer toda la cadena electroacústica, que solo sabe el técnico. Entonces, también es bueno comunicar ese tipo, si es que son críticas, claramente, si es que no son pequeñas, a veces no es necesario, pero si son críticas, claramente se deben comunicar, y que todo el equipo sepa esas decisiones que se tomaron al momento de ir armando el altar, ¿ya? Ahora, hablando de mezcladora, tenemos todo lo que es los procesos, ¿ya? Una mezcladora, como pueden ahí ver, tiene muchas perillas. Esas son de la antigua, de la análoga, que son las favoritas de algunos. Algunos dicen que son más puras, otros dicen que son menos electrónicas. Entonces hay diferentes criterios para elegir. La verdad es que yo, como no soy mucho de estar haciendo sonido, no tengo una preferencia por alguna o por otra, sino que intento adecuar a lo que hay. Y bueno, con todo lo que hay que ver del tema de procesos, tenemos la puerta de ruido, el famoso gate, los ecualizadores, los filtros, el clásico filtro pasa bajo, pasa alto, el multibanda me parece que se llama, pasa banda, no recuerdo, los compresores, limitadores, los deserts y los FX, que son los efectos, ¿ya? Aquí ya les dejo la tarea a los sonidistas, que yo creo que en la clase futura vamos a empezar a hablar de cada uno de estos procesos. Yo en sí los conozco porque como estoy en el rubro de todo lo que tiene que ver sonido, he escuchado de todas estas cosas, pero si me dicen así como
hacer algo en específico y conocer cada una de las funciones, hay veces que me pierdo, hay algunos que los sé usar, hay otros que no. Y con la tecnología que ha ido avanzando, yo creo que cada uno de estos ha tenido aún nuevos parámetros para manejar ciertas cosas. Entonces, eso también habla mucho de que este es un ambiente muy cambiante, que dependiendo de la tecnología vamos a ir teniendo nuevas herramientas, y esas herramientas también, si uno las tiene que aprender a usarlas. O sea, no puede ser que una mesa que tenga todos estos procesos, un sonidista no las sepa usar, porque son también herramientas que hay veces que te sacan del apuro, hay veces que te sirven para hacer un mejor trabajo, y es bueno que los parámetros que se van definiendo ahí sean movidos, podríamos decirlo, o ajustados de manera consciente. Ahora, amplificadores, estos son los famosos powers. Aquí ya en términos de procesos, como yo no soy una persona que estudió el tema de sonido, hay cosas que me pierdo. Yo solo sé que funciona, qué es lo que hace a grandes rasgos, pero aparte de los procesos que hay internos, ahí ya me pierdo. Yo creo que la mejor persona acá que está presente es Claudio. No sé si Claudio nos puede dar una impresión de todo cómo se funciona un tema del amplificador, cuáles son las principales consideraciones. No sé si me puede ayudar, Claudio. Ahí sí. Sí, ahí se escucha. El amplificador de poder, su función básica es incrementar o mejor dicho, producir la energía o amplificar la energía que viene desde la consola y llevarla hacia los parlantes. A modo de ejemplo, en la salida nominal de 0 decibeles en una consola hay un voltaje más o menos de entre 1, 2 o a veces más volt, pero en ese rango. Y eso es lo que le llega aquí en la entrada en las entradas de 3 patitas a las XLR que están a mano derecha, en el hembra, ¿ya? Y Correcto. el conector Spicon, si el power está como en su máxima ganancia, fácilmente puede tener 30, 40, 50, 60 volts en la salida. O sea, los transistores y toda la electrónica interna del amplificador son las que se encargan de levantar la señal de tal manera que pueda mover el cono o el driver de un sistema de parlante. Y obviamente, si te fijas en la salida de la consolita, vas a tener una señal muy pequeña que no es capaz de hacerle ni cosquilla a un parlante, pero luego de pasado por el amplificador, vas a tener una presión sonora que va a ser la que va a mover, mejor dicho, que va a recibir la audiencia. Súper. Yo creo que en términos de estos elementos, yo creo que se van a ir profundizando a medida que van avanzando las clases. Y es bueno tenerlo, eso sí, presente, porque son elementos, podríamos decirlo, vitales, que tienen que estar en una cadena electroacústica. Y por último, tenemos todo lo que tiene que ver con las cajas sonoras, ¿ya? Acá podemos ver un sistema line array y un subbajo típico. Y al final lo que hacen este tipo de cajas es transmitir ya el sonido procesado. Y claro, dependiendo del lugar, dependiendo del recinto donde se encuentre el evento o el culto, vamos a tener distintos requerimientos de cada una de estas cantidades. ¿Ya? Piensen que todo esto es desde un punto de vista de, de recursos y de necesidades para que un recinto pueda sonar, porque, claro, nosotros sabemos que cada uno de estos artefactos tienen limitaciones, ¿ya? Un line array va a sonar, por ejemplo, son ¿cuántos? 6, 7, 8 cajas, van a tener una cierta capacidad, ¿ya? Si estamos en un sistema, en un recinto donde necesita más capacidad, obviamente con esto no se va a escuchar, no se va a distinguir, ¿ya? Y también tienen que ver mucho con el tema si yo tengo más artefactos, también necesito más, por ejemplo, el tema de powers, de amplificadores, para poder tener la energía necesaria para cumplir con lo que se está requiriendo según el recinto, ¿ya?
hay varios sistemas de esto y ahí también yo creo que va a haber una clase específicamente de este tipo de elementos porque el mercado ya se ha diversificado de gran manera y hay diferentes tipos de tecnologías que se ajustan. Por ejemplo, también nosotros tenemos en la iglesia un sistema de cajas que son bastante diminutas, podríamos decirlo, pero que suenan cañón, que son lo que se utiliza en el Salón Siloé para los que conocen la iglesia, que no tienen capacidad para aproximadamente 50 personas. Entonces, claro, según los requerimientos de cada salón, vamos a tener requerimientos de sonido y que la cadena electroacústica tiene que saber suplir, ¿ya? Bueno, yo creo que con respecto a cadena electroacústica se Nachito, pasó por todos los elementos. Sí. antes de cualquier cosa, en el tiempo de este video, de esta transmisión, nos quedan Ujú. 6 minutos. Dale por el Vale. grupo de WhatsApp donde estamos, voy a mandar Ujú. el siguiente link para que, no sé, pues esto se va a acabar ahora a las 8:40. Voy a mandar el Claro. link para meternos a una nueva clase y poder seguir con la charla de hoy día, por si acaso, en Vale. caso que se llegue a cortar, Sí. voy a mandarlo de una el link para que estén todos atentos, ¿vale? Vale. Gracias. Chau, chau. Con respecto eso tiene que ver, yo creo que la presentación, más hablar más de cadena electroacústica, es meterse igual en el mundo de cada uno de estos elementos de esta cadena, y se pierde un poco el foco de la clase, que es dar una introducción a todo lo que tiene que ver con un sistema de sonido que pueda funcionar y como les dije, de acuerdo a las necesidades de cada recinto, de cada banda, de cada iglesia, podríamos decirlo. Entonces, quedan 5 minutos. La verdad es que ya terminé lo que había preparado. Entonces, si hay dudas con respecto a lo que hemos visto, si hay experiencias que puedan compartir con situaciones, sobre todo porque hay muchas situaciones que a veces pasan porque la cadena electroacústica falla. Y sería bueno un poco ahora interactuar, si hay dudas o esas cosas, hay que dejar abierto el micrófono para que puedan hacer las preguntas correspondientes. Nachito, Dígame. yo veo que dentro de la cadena hay dos elementos que quizás podrías ahondar, aunque sea de pincelada. Ujú. Una, que después de la consola por lo general hay un crossover activo, Claro, y después es que hay cajas que son pasivas y otras que son activas, son autoamplificadas. claro. Quizá el explicar brevemente de qué se trata eso, porque son en realidad muy populares ahora. Eh, con el tema de los crossovers, yo creo que el más capacitado para hablar de eso es usted. Y después terminamos con el tema del tipo de cajas, si son con respecto a activa y pasiva. Ya, Así mira, que le doy la palabra a Claudio. normalmente después de la consola, si es una consola análoga o digital, hay un elemento que se llama crossover activo. La función del crossover es separar los tonos graves, medios y agudos, o graves y medios agudos, en fin, existen de 2 vías, 3 vías, 4 vías, en fin, pero los más populares son entre 2 y 3 vías. ¿Cuál es la idea? Que una vía de graves alimenta un amplificador y de ahí va hacia un par de subbajos que sean pasivos, o derechamente se va a un par de subbajos que sean activos. ¿Ya? Y lo que es mid-high a veces va a un amplificador que alimenta los rangos medios y otro amplificador de agudos que alimenta los drivers, y después de eso, y también existen las cajas activas. Les pongo un caso, hay un modelo que se llama JBL 618, que es un subbajo de un puro bajo 18, y que es autoamplificado, y que se combina con una caja JBL 612 o 615, la famosa Hedon. Entonces uno, si bien esas traen, pero uno por lo general, con la neurosis del sonidista, siempre le gusta tener un crossover en el cual uno pueda motear las vías, en fin, más que todo para chequear el sistema previo a la reunión. Y cuando son cajas pasivas, van desde el crossover hacia sus respectivos amplificadores. Esa es la cosa. Bueno, y por lo que yo veo en el mercado en este momento, se le da demasiado énfasis al
las cajas activas. Las cajas activas son autoamplificadas, traen su propio amplificador internamente y requieren ser energizadas con la fuente de 220 volts. ¿Cuál es la ventaja de esas cajas? Es que los fabricantes que son serios le ponen el procesamiento y todo lo que sea necesario en cuanto a actualización, en cuanto a compresión o limitadores, para que la caja de una suene bonito inmediatamente, ¿ya? Las cajas que son autoamplificadas y que son muy económicas, en el fondo son para que suenen nomás. Esas que venden para karaoke en home center o esas cajitas que son económicas, en realidad no tienen mucha ingeniería, digamos, detrás, salvo más que todo casi una cuestión media de diversión. Pero las cajas activas profesionales sí que vienen diseñadas, por ejemplo, para tener una respuesta plana, para tener una máxima eficiencia de los componentes y para que suene bien sacándola de su embalaje de cartón. Eso es Claudito, básico. Claudito, ya al parecer está por terminar esta tirada, ¿ya? Y antes que se acabe, quería avisar que mandé el link al grupo del WhatsApp para que nos volvamos a conectar enseguida. No sé si están compartiendo el tema de los PowerPoint que en el grupo. Sí, lo estamos mandando al grupo de WhatsApp. Ah, perfecto. Entonces ahí va a estar la clase igual y va a estar disponible para que se la puedan revisar. Vale, gracias. Yo creo, Kate, que también podrías dar tu experiencia con respecto a este tema. Creo que tú tenés muchos más años que yo y muchos más eventos en el cuerpo que pueden salir, sobre todo por los errores clásicos que se cometen en las cadenas Mira, eléctricas. yo creo que lo normal para evitar todo tipo de error, lo más común es ser bien ordenado, como decías tú. Yo creo que eso, siendo ordenado en cómo montas y al saber cómo estáis montando todo, finalmente, si existe algún error o alguna falla, te hace el ser minucioso y el ser ordenado, te hace más fácil poder reparar alguna falla que esté teniendo, algún cable dañado, porque vayas a saber por dónde va, cuál es el cable si es que lo tenéis marcado. Entonces hay bueno, la misma cadena de electroacústica también hay una cadena de errores que de repente pasan, que al saber cómo está todo conectado y al tener tú todo ordenado, vaya a saber cómo solucionar finalmente, ¿cachai? Y lo que decías tú también es cierto, también nosotros en nuestra iglesia, saber cómo está todo conectado implica el desconectar todo y conectarlo todo, porque así es la única forma de saber cómo está todo en la iglesia. Quizás también hacer las mismas mantenciones, que no sé, pues en la iglesia lo hacen una vez al año, ¿cachai? Es bueno estar ayudando en esas cosas para que todos los que trabajan en el área sepan cuáles pueden ser, o si pasa algo, hay alguna falla, sepan desde por dónde pasa el cable hasta qué cable es. El marcar los cables, rotular los cables también ayuda harto en saber cuál es el bombo, cuál es la caja, o cuál es la salida de la consola, dónde van, tenerlos marcados ayuda bastante al día de mañana si pasa algo, saber dónde partir cambiando los cables finalmente. Yo creo que siendo ordenado a uno le ayuda bastante en ese tipo de cosas. Sí. Y de esto mismo, siendo ordenado, hay que saber también, si que uno está trabajando en equipo, saber dar la información respectiva, porque Claro. muchas veces hay una persona nomás que arma todo y se queda esa persona con la información, y al momento de estar en operación muchas veces surgen cosas y el que está en operación no sabe. Entonces, también es bueno dejar un registro. Muchas veces, bueno, en la iglesia tenemos un registro de todos los canales con sus conexiones, y también lo que dice Kate, tener las líneas, que son las vitales, diferenciadas unas de otras, rotuladas también con el instrumento. Al final, lo que uno hace cuando está trabajando en equipo es que lo primordial es que todos mantengan la misma información, ya que todos la conozcan. Si hubo un cambio, que ese cambio se verifique y se notifique, porque nos pasa mucho también en la iglesia, y yo creo que no hay iglesia que esté libre de errores, que por ejemplo, sobre todo los domingos, que pasan situaciones en la mañana,
en el culto de la mañana se solucionan, pero después llega la gente de la tarde y hay cosas que no están funcionando, pero es porque no se está considerando que hubo un cambio en la mañana, ¿cachai? Entonces, muchas veces también con el tema del tiempo, tenemos que estar ya en los cultos, cuando ya los cultos ya empezaron, tenemos que estar solucionando cosas de manera urgente. Entonces, en ese sentido también la información, sobre todo de una buena cadena electroacústica y de todos los cambios que vayan surgiendo, yo creo que es vital que todo el equipo, que todo el equipo la maneje. Si una persona está sola a cargo del equipo de audio, yo creo que eso no es necesario quizá, pero cuando ya se están integrando más personas, es necesario saber transmitir la información. Un Claro, detalle, Nachito. es súper importante. Lo que yo quería comentar que una de las importancias de conocer la cadena electroacústica, aparte de que nos sirve para saber qué cosas estamos, o sea, en qué mundo estamos metidos, es que nos permite hacer un buen diagnóstico cuando se presentan estas fallas. Porque muchas veces decimos, chuta, no suena el micrófono del cantante principal, ¿qué pasa? Entonces, tenemos ahí que no sabemos si son las pilas, si es el botón de mute, si es el cable, si es algún cable, si el receptor está apagado, si la fuente de poder alguien la pisoteó y está suelta, y así, cualquier detallito, o sea, el detalle desde donde se genera la señal hasta el parlante, hasta donde suena, es importante conocerlo para que uno pueda diagnosticar bien y resolver las situaciones que muchas veces se producen durante las reuniones. Y ojo, los cultos son reuniones solemnes en donde es un servicio a Dios, entonces el ideal siempre es tener una prueba y hacer de antes cualquier tipo de corrección y hacer las correcciones con el mínimo escándalo posible. Hay veces en las cuales pasa cualquier cosa y uno medio histérico sale corriendo al altar y ¡ay! Suena, y la cuestión es, la verdad es que debemos tratar de corregir y suavizar todo ese tipo de situaciones para que se note que estamos inmersos dentro de una situación, digamos, de índole espiritual más que un show cualquiera. Claro. Muy importante eso también, ser, en pocas palabras, como dice Claudito, ubicado en el lugar que estamos. Me imagino que eso es un poco, Claudito, ¿no? Lo que estabas comentando, como saber en el lugar que estamos y hacer todas las cosas que tengamos que hacer con la el debido cuidado que merece a donde estamos, sobre todo si en nuestra iglesia. Nachito, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Es algo paralelo, Cateo. Lo que pasa es que es importante hacer bien el diagnóstico, porque el que no hace bien un diagnóstico va a errar muchas veces como para poder corregir una situación. Y eso va a ser mucha tensión. Supongamos, no le funciona o se le apaga el micrófono al pastor, ¿ya? Y está predicando, está ministrando. ¿Qué pasa? Chuta, es la pila, el transmisor, se metió una frecuencia, se apagaron los power, se cayó el automático porque el Luchito puso los calefactores, no sé, cualquier cosa así. Entonces, a eso. Sí, muy importante lo que está diciendo, sobre todo porque la tecnología va avanzando y hay veces que se hacen compras en la iglesia de cosas novedosas, podríamos decirlo, pero si nosotros como área técnica no conocemos todas las funcionalidades que tienen estos instrumentos o estos artefactos, al fin y al cabo, como les dije, muchas veces lo van a pasar, queramos o no queramos, y si nosotros no estamos preparados y no sabemos que, por ejemplo, puede ser que el micrófono del pastor tenga un motor especial para mutear, si nosotros no sabemos de ese micrófono, de ese botón, es muy difícil que nosotros podamos encontrar el diagnóstico, como dice Claudio, para poder solucionarlo. Entonces, claro, también tiene que ver con un tema de saber adaptarse a lo que va cambiando y tener el orden, como dice Kate, de tener todo, podríamos decirlo, controlado. Bueno, y en base a lo que decís tú también, es un constante estudio y el querer perfeccionar el servicio que nosotros hacemos, por lo mismo que estamos en esta instancia también, para que todos crezcamos juntos,
y sobre todo las cosas que se compran en nuestra iglesia y en todas las iglesias de las que ustedes pertenecen, también el querer saber y aprender de cómo funcionan estas cosas, no sé, por el caso de que si falla un micrófono inalámbrico, saber cómo cambiar frecuencia, saber cómo hacer un scan, si falla el power, saber cómo funciona, y por eso estamos acá hoy en día, finalmente eso, estamos No se todos te está para aprender. escuchando, Kate, por lo menos. Yo no te escucho medio robótico. ¿Me escucháis? ¿Me escuchas? Se puso súper robótico el KT. ¿Suena? 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 ¿Sueno? ¿No? Quizás es mi señal. Pensé que Perdón. era yo con la batería. No, La es señal de Kate que internet. tiene internet. Sí, yo estoy mi internet está malito. A ver, déjenme intentar algo. Ahí mejora el audio, ¿no? ¿Mejora el audio ahí o no? ¿Me escuchan? Lo echaron. ¿Escuchan? Ah, no. ¿Me Eso. escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿O no? ¿No? Ok, adiós. Fue un gusto. Pero es banda ancha, es banda chacha. ¿Será BTR? Lo más probable. PTR que anda bien por lo menos. ¿Me escuchan? ¿O no? Gracias, Kate. ¿No? Recién ahora. Ahora sí. Hace 5 minutos no. ¿Ahora sí o no? Ahí sí se te decía escucha. que también es parte bueno, Ahora de sí. lo que estamos haciendo ahora, de querer aprender Ya no. y poder... ¿No se escucha? ¿No? ¿No Nada. suena? ¿O sí suena? No, Se te- Ya, fin. se te escucha No, no, robótico. Ah. Las dos palabras sí, el resto no. Hazte cargo, Nachito. Ahora sí. y ahora sí, ahora sí. Nacho, ¿me escucháis? ¿O no? Como un sintetizador. No, Kate. Yo creo que si escribe el KT suena mejor. F4, F4. Oye, ¿qué habla César? Sí, bueno, me acabo de conectar, así que no sé si como que están en la ronda de preguntas. Sí, ya terminamos la clase de César. Ya, Terminamos lo que había preparado de la presentación. bueno. No sé si les quedó alguna duda a los chicos. Sí, eso podría ser. No hemos escuchado muchas dudas. Quizá lo que hicimos fue comentar situaciones, más que nada. Así que si hay una duda, es tan libre en la idea. Básicamente, que lo que es importante es que quede claro el concepto de lo que es una cadena, de lo que es la cadena electroacústica, que es lo que básicamente es todo el audio, no es solamente la consola, sino que también implica el micrófono, el cable, el power, el procesador. No estoy entendiendo nada. Y bueno, si más adelante vamos a estar hablando también de haciendo como un zoom en cada una de las partes de la cadena, es decir, abocar solo micrófono, solo cajas directas, solo procesadores, solo... Y bueno, no sé si alguno tiene alguna duda o quedó con alguna duda de lo que se habló. O si alguien quiere aportar algo, eso siempre Claro, nos Yo beneficia a quería todos. aportar algo. Sí. Yo encuentro, voy a activar la pregunta. Yo encuentro que es súper útil la cadena electroacústica básica, porque una vez me pasó que yo estudio en un colegio cristiano y tengo que hacer constantemente sonido. Y una vez estaba haciendo sonido y yo armé con un amigo y teníamos todo armado y íbamos a hacer pruebas de sonido y de repente no sonaban las cajas pasivas. Y nosotros decíamos, uy, ¿por qué no suenan? ¿Por qué no suenan? Y empezamos a descartar, po. Y hasta que llegamos al principio, descartamos de la última hasta el principio.
y al final eran dos cables que estaban malos, po, los que salían de estéreo. Y me sirvió mucho la cadena electroacústica para señalizar y para darse cuenta cuál era el problema. Y yo encuentro que es súper útil. Se puede ver que no es útil, pero es muy útil. Claro, eso también, claro, ahí nos da otro diagnóstico, como dice Claudio, de también los elementos. Siempre es bueno hacer pruebas de cada